Buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, CEO del Grupo Cohen y Cohen Aliados Financieros. Son las 10:03 de la mañana del jueves 9 de mayo y este es, creo que es la cuarta edición, si no me equivoco, del House View Global, en el que Martín Polo nos lleva a un análisis de los mercados en el mundo y de cuáles son las fuerzas que van a impactar para arriba o para abajo en los distintos asset classes. Me voy a ahorrar la descripción del mundo en general porque tenemos hoy una presentación, entiendo, Martín, bastante extensa. Así que, si te parece, larguemos ya. Les doy la bienvenida a todos y te agradezco, Martín, como siempre, por ser un faro en la oscuridad una vez por mes para todos. Y les aclaro que todo esto después va a estar volcado en lo que Martín y equipo escriben, que es el ensayo atrás de esta presentación que queda en perspectivas.coin.com.ar. Les propongo que vayan volcando las preguntas en el Q&A para que yo vaya leyéndolas y coordinándolas a medida que, como es mi usual y muy mal educada costumbre, interrumpo a Martín a lo largo de la presentación. Así que adelante, Martín, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Bueno, como tenemos esta costumbre, ¿no?, de todos los meses parar la pelota y ver dónde estamos, obviamente el mundo, por suerte, viene mejor de lo esperado. Esto es un poco, quizás el título fue un poco más provocativo que riesgoso, ¿no? Nosotros, lo que sí es cierto que en el último mes tuvimos algunas luces amarillas en cuanto a esta dinámica. Veníamos muy confiados en que el crecimiento, de hecho, el anterior, Ana, lo habíamos titulado como sin freno, ¿no? Como una economía americana que venía traccionando muy fuerte. En los últimos 15 días hubo algunos datos que un poco encienden algunas, no sé si alarmas, pero sí algunas dudas en cuanto a ese escenario de hasta incluso de reflation que habíamos planteado. Así que bueno, los mercados un poco creemos que están testeando estas hipótesis, siempre estos tres escenarios, siempre el más probable y el más confortable para todo, que es este del soft landing, una economía que sigue creciendo y puede ir bajando las presiones inflacionarias, como una economía que se va acomodando las cosas solas, sin grandes olas. Pero la alternativa a este escenario aparecen otros, como puede ser el rebrote o quizás algún saltito que tuvo la inflación, que un poco lleva a la duda a ver si no es de reflation, ¿no? Cuando hablamos de reflation, es decir, la economía no está reaccionando al enfriamiento que propone la Fed subiendo la tasa de interés, con lo cual genera la duda si se requieren más suba de tasas. Y por el otro lado podemos tener el escenario de estanflación, ¿no? ¿Qué pasa si la economía cae y la inflación no cede? Entonces, entre esos es que la ancha avenida del medio sería el soft landing, que es el que todo el mercado desea. Entonces, sin más preámbulo, Ana, voy directamente a la presentación. Voy a ver si puedo compartir y no tengo problemas, como teníamos al principio. A ver, decime si se ve bien. Ahí Se ve estamos. perfecto. Bueno, entonces, Ana, voy arrancando como hacemos siempre, nuestro vicio de analizar la macro y encontrarle la quinta derivada a los datos de actividad y de macro en general. En principio, Ana, la novedad que tuvimos en las últimas 2 semanas, si querés, es la presentación de la primera estimación del PBI del primer trimestre de Estados Unidos, ¿no? Una estimación que dio un alza del 1,6, es decir, la economía sigue creciendo, pero cuando nos fijamos un poco lo que esperaba el mercado, esperaba un 2,5%, nosotros estábamos más cerca de un 3%, así que por ese lado vino cierta desazón, no sé si la palabra es desazón, pero cierto, ¿en qué falló la estimación? Acordate, Ana, que acá estamos hilando muy finito, porque esto es crecimiento trimestral desestacionalizado, o sea que ya hay un cálculo matemático ahí, y además de eso lo anualizamos, o sea, la diferencia puede ser millones que cuando lo analizamos se expande, pero bueno, en Estados Unidos siempre el mercado mira estas unidades de medida, por eso siempre lo destacamos, sobre todo cuando miran otros países que no lo anualizan, entonces no se equivoquen ahí cuando vemos las tendencias. Pero bueno, dicho esa cuestión más técnica, el dato fue una desaceleración del crecimiento. Fíjate cómo del 4,9 que teníamos en el tercer trimestre del año pasado, ya llegamos al 1,6, ahí sí
gana relevancia el soft landing, yo pongo por qué no esta inflación, ¿no? El mercado es tan cíclico en sus análisis que uno tranquilamente podría seguir tirando esa línea de tendencia hacia mucho más, un aterrizaje más forzoso. Y por el otro lado, la otra mala noticia que tuvo es el rebrote de los precios. Nosotros en los house view anteriores ya veníamos marcando que la inflación había detenido ese proceso de desinflación y desde noviembre del año pasado venía repuntando un poquito. En ese sentido, los datos concretos del PBI, recordad que cuando medimos los precios implícitos del PBI, en realidad estamos midiendo todos es como que la verdad de la milanesa está ahí, ¿no? Porque ahí están todos los precios de la economía y ahí vemos cómo estábamos creciendo. Entonces ahí tuvimos doble mala noticia, un menor crecimiento, menor al esperado, y una inflación mayor a la esperada. Entonces acá empezó este escenario que nosotros veníamos sin freno. Bueno, tenemos que parar la pelota, como somos, al igual que la Fed, somos esclavos de los datos. Bueno, vamos a mirarlos a ver qué pasó. Entonces, empezando con el crecimiento, cuando lo abrimos un poco que nos aliviamos. Es decir, el escenario de que la economía sigue creciendo, nosotros los mantenemos. ¿Por qué lo mantenemos? Y bueno, porque cuando abrimos los componentes del PBI vemos que el consumo siguió creciendo, la inversión, vamos a hablar un poquito más detenidamente de la inversión, detenidamente básicamente porque estamos en un contexto de tasas de interés más altas y sin embargo la inversión, que se supone que es el componente más sensible a la tasa de interés, es el que menos reacción tuvo, ¿no? Fíjate cómo creció un 5,3%, entonces no, cuando nos explicamos si no fue ni el consumo ni la inversión lo que explicó esta desaceleración, ¿dónde está? Y bueno, ese dónde está tiene dos componentes principales. En primer lugar, el saltito que tuvieron las importaciones. Fíjate que subieron un 7,2% cuando las exportaciones crecieron solamente un 1%. Entonces esto lo que hace es que el componente de aumento de exportaciones netas me haya restado un punto al producto. Cuando miramos las importaciones dentro del PBI, Ana, fíjate que ese 7,2 es que está en alguna parte de la demanda interna, ¿no? Puede estar en el consumo o puede estar dentro de la inversión, ¿no? Cuando uno consume bienes importados, cuando uno invierte, trae máquinas importadas, sobre todo en el caso de Argentina, es muy, muy notable la dinámica entre importaciones e inversión, ¿no? Entonces, también lo voy aclarando, ¿no? Porque cada vez que tenemos un crecimiento, queremos abrir la economía creciendo con inversión, necesitamos más importaciones. Bueno, lo he dicho ahí a tono, no es tanto para Estados Unidos, más para Argentina, pero bueno, Te iba a decir, aplica más a lo local. para tenerlo ahí. Pero bueno, volviendo acá a nuestros amigos americanos, acá lo que tuvimos es una caída de las exportaciones netas, es decir, me restó al PBI un punto. Después tenemos que el gasto público, que en el margen es una buena noticia, es decir, fue menos expansivo el sector público, aportó solamente, creció, pero creció menos de lo que venía creciendo, es decir, me marcó la desaceleración. Y después tenemos este componente, si querés, que le llamamos variación de existencia, pero puede ser algunas cuestiones también matemáticas ahí que están dando vuelta en cuanto a medición, que me restó otro 0,4 del PBI. Por lo tanto, si limpiamos esto un poquito, vemos que la economía sigue creciendo a buen ritmo. Cuando vemos un poco la tendencia de los últimos tres trimestres, yo te comentaba, Ana, que respecto al tercer trimestre del año pasado, el crecimiento se desaceleró a más de la mitad, ¿no? De casi el 5%, estamos al 1,6%, pero fíjate también acá qué interesante cómo refuerza esta hipótesis que nosotros estamos planteando, que la demanda agregada de Estados Unidos, lo que a las empresas en general les importa, que es la inversión y el consumo, siguieron traccionando. Fíjate cómo el consumo venía creciendo al 3,3%, bajó al 2,5%, ahora vamos a explicar por qué bajó ese 2,5%, y fíjate la inversión cómo lejos de moderarse se aceleró. Estamos creciendo al 5%, casi al doble de lo que venía creciendo al tercer trimestre del año pasado. De nuevo, ¿dónde están los culpables de esa desaceleración? En estos tres componentes: un frenazo de las exportaciones, una aceleración de las importaciones y una menor expansión del consumo público. Y acá en consumo público tenemos, perdón, el gasto público. Tenemos tanto consumo como inversión. Ahí se reparten, digamos, si querés, de lo que es el consumo público, 2/3 es gasto público, perdón, de lo que es el gasto público,
2/3 es el consumo, es el gasto general que hacen, y El un gasto tercio es la corriente, inversión. digamos. Claro, y un tercio es la inversión, es decir, el plan de infraestructura de Biden o Trump, cuando lo analizan, están dentro de este componente. Entonces, ahí hubo un freno en la inversión, después lo vamos a ver un poquito más cerca, pero entre exportaciones netas y menor gasto público es donde están esos culpables de esa desaceleración del crecimiento que veníamos marcando, ¿no? Entonces, acá es simplemente para ver la contribución, ¿no? Fíjate cómo la inversión de aportarme medio punto al crecimiento, bueno, en el primer trimestre me aportó casi un punto, el consumo privado me sigue aportando casi 2 puntos al crecimiento, y después estamos acá los culpables que te decía, ¿ves? Las exportaciones me aportan menos y las importaciones me sacan más, por eso las exportaciones netas me restan, y por otro lado acá tenemos el menor impulso, la menor incidencia del gasto público en el crecimiento, que de un punto me bajó a casi 0,2 puntos, es decir, casi un punto menos de crecimiento. Y acá vamos, Ana, vamos entrando un poquito más de cerca porque vamos a analizar un poquito cómo vinieron los balances, y fíjate acá qué interesante, o por lo menos a nosotros nos parece interesante por qué el consumo, dónde estuvo la desaceleración del consumo. Primero el consumo se desaceleró levemente, muy poquito, fíjate, Ana, acá de nuevo, también números trimestrales Trimestrales anualizados, así que, anualizados, claro. entonces, si yo te muestro la Es línea, mirar con negra, lupa una proyección que claro, puede no cumplirse. claro, es decir, cuando vos si lo mirás en niveles te vas a dar cuenta y no pasó tanto, no es para asustarse tanto, y cuando lo abrimos un poquito vemos que es el consumo de bienes el que desaceleró fuerte. Ahí vamos a ver que es un componente que pasó en enero, no es que fue todo el trimestre. Recordad que acá estamos mirando el primer trimestre, que es la congruencia de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces no es lo mismo que lo que haya pasado en enero que lo que haya pasado en marzo, que me deja un mejor arrastre para lo que viene, ¿no? Entonces, eso es un poco también lo que les quiero mostrar, ¿no? Que esta desaceleración se concentró mucho en enero y en marzo volvió a tomar envión, por lo tanto, somos más optimistas con un segundo trimestre, ¿no? Porque me deja un mayor arrastre. Entonces, cuando vemos el tema de servicios, que es el gran componente del consumo privado en Estados Unidos, vemos que sigue tranquilo, sigue creciendo a buena tasa, incluso un poquito más rápido. Y acá nuestra intriga, nuestro caso de estudio, ¿no? Para el futuro es qué pasa con la inversión, que a pesar de este ajustazo monetario que hizo la Fed, llevando la tasa de 0,25 a 5,50 como que estábamos, y que lo mantiene lo mantiene alta por más tiempo, la inversión sigue traccionando. Entonces vemos dónde está, por qué la inversión no reacciona, porque debería bajar o debería ser contractivo, ¿no? Y que baje el empleo y con eso empiece a desacelerar la economía y con ello la inflación. Bueno, la inversión no cede, y acá tenemos un componente, Ana, que yo le puse investigación y desarrollo, research and development, pero es más todo lo que tiene que ver con la nueva economía, ¿no? Ahí tenemos software, tenemos patentes, tenemos todo esto que nosotros en Argentina obviamente no estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos viene traccionando mucho. Y ahí nuestra primera hipótesis es, bueno, ¿estará ahí la inteligencia artificial que tanto está impulsando los balances de las empresas? Y ahí vemos que es notable esto. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjate cómo es una escalerita esto. Y si lo llevo más atrás, vas a ver, Ana, que todo este componente de la inversión está pesando cada vez más dentro de la inversión de Estados Unidos. Por lo tanto, se convierte en un motor importante del crecimiento económico, que no lo vemos por el consumo o los galpones que se construyen, autopistas. Acá está toda esa economía más subterránea y que le sigue aportando crecimiento a la economía, y que es cada vez más importante, ¿no? Y por otro lado tenemos el gasto en estructura, que quizás ahí es más lo que nosotros tenemos como fierros, un poco que se frenó. Y por otro lado también si querés, otro acertijo es que más allá de que hayan subido las tasas hipotecarias, vemos que la inversión residencial voló, digamos, se recuperó muy fuerte en el primer trimestre, o sea, un crecimiento tan fuerte, eso es lo que me aportó crecimiento a la inversión. Entonces, acá, Ana, lo que quiero marcarle con esto es que la demanda agregada, que es el consumo más la inversión privada, sigue siendo el principal motor de la economía de Estados Unidos, y mientras esto no tropiece, la economía va a seguir creciendo. Por eso nosotros acá venimos con un view un poquito más optimista en cuanto al crecimiento de lo que tiene el mercado, y cada tanto nos animamos a decir de reflation o de un lento soft landing, un poquito más
más cuidadosos son en cuanto a que esa, si querés, entre varias comillas lo pongo y no es peyorativo, esa ansiada tropezón del nivel de actividad, ¿por qué no llega, ¿no? Digamos, ansiada porque el mercado quiere ver datos más negativos como para que la Fed sea más generosa a la hora de sus discursos y decir que va a bajar la tasa de interés un poquito más rápido, ¿no? Entonces, básicamente ese es el driver que nosotros conocemos. Acá, Ana, simplemente para reforzar el punto que te marcaba, fíjate lo que es este componente que te decía de la economía subterránea, ¿no? Pero no subterránea de negro, sino la economía que no se ve, las patentes, la investigación, el desarrollo. Lo pongo de nuevo, la inteligencia artificial no Ahí sabemos. Es un está, caso de claro. estudio, se lo vamos a dejar a los cráneos de las universidades que lo desarrollen eso, pero a nosotros nos llama la atención cómo se empezó a ser uno de los principales componentes de la inversión americana y fíjate cómo es la participación, ¿no? Por eso te digo, no es un proceso de un trimestre, de dos, es de años que esto viene sumando cada vez más al PBI y ya es el principal componente de la inversión. Fíjate que se invierte más en eso que en autopistas o todo lo que uno cree que es la inversión de un país, ¿no? Esto también es una lección para los países emergentes a la hora cuando quieren tener crecimiento sostenido en base a la inversión. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de cómo deberían comportarse cada componente de la inversión. No es lo mismo crecer construyendo casas que crecer con patentes, con investigación, con desarrollo, con cosas que te van a mejorar la productividad en el largo plazo. Ahí está un poco la explicación y el punto que queríamos destacar como una resistencia del crecimiento. Acá Estados Unidos y su crecimiento tienen un gran guardián que los va a defender a la hora de cualquier tipo de desaceleración o tropiezo, ¿no? Lo hace más transitorio al ciclo de baja, si querés. Ahí te interrumpo un segundo. Lo primero que te digo es, me hubiera encantado ver si hay en algún momento estos datos históricos justo antes de las revoluciones industriales o comerciales anteriores en nuestro siglo y en el anterior, digo, antes de la máquina de vapor, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho estos mismos gráficos? Que por supuesto no hay datos. Y hay una pregunta puntual que me interesa. Justo vimos un conglomerado de noticias que se fueron conjugando en estos últimos 2 o 3 días. Una entidad financiera en Estados Unidos que dice que, por ejemplo, el consumo estaría bajando, en particular de bienes, no tanto de servicios, toda vez que a los americanos o al americano promedio se le terminó el colchón que tenía guardado producto de los estímulos y ya el cash en exceso que tenían las cuentas producto de los estímulos pues se le había acabado en marzo. Esto es lo que dicen. En promedio la gente dejó de tener ese colchón financiero que tenía como ahorro extra producto de los estímulos por COVID, etcétera. La segunda es una noticia que hoy sale en el Wall Street Journal de que los boomers están en los dos extremos o están sobreestoqueados de bienes raíces y de casas propias o homeless. Eh, y esto de que vos decís que la inversión residencial avanza, y una pregunta que hace uno de nuestros oyentes hoy, que es si ese índice de inversión residencial es solo las propiedades o también incluye la construcción de nuevas viviendas y sus materiales. Bueno, Para que volvamos al ciudadano promedio, digamos. bueno, voy por la última parte que es más de cuando hablamos de la inversión. Acá cuando hablamos de inversión residencial es básicamente, acá tenemos todos los componentes, es todo lo que tiene que ver con el rubro de la construcción de viviendas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con viviendas nuevas, refacciones, multifamilias y alguna que otra versión residencial es como que es más privada, más de la familia. Todo lo que tiene que ver con la otra inversión que pregunta en estructura, galpones y demás, está dentro de acá de este componente. O sea que esto es más, si querés, real estate, ¿no? Entonces, fíjate Perfecto. que cuando lo vemos en la dinámica, el real estate, cómo se pegó, reaccionó muy rápido a la suba de tasas. Fíjate cómo se dispararon los créditos hipotecarios, ahí tuvimos una reacción, una fuerte caída de la inversión, ahí era cuando muchos hablamos, incluso nosotros también, obviamente, cuando esos riesgos de esta inflación de Estados Unidos, ¿no? se les había acelerado la inflación, tenían que bajarla, y el principal componente que reaccionó a esa suba de tasas fue el mercado inmobiliario, y obviamente acá se ve reflejado desde que las tasas inmobiliarias todavía siguen altas, pero estables, le está dando cierto changüí. Fíjate que, nuevamente, Ana, como aclaré al principio, estas son tasas anualizadas
y esto quizás ese 13%, fíjate que cuando lo vemos en niveles, es como una tendencia mucho más suave de lo que resalta con ese 13%. De todas maneras, sin escapar a la pregunta, la inversión residencial en Estados Unidos sigue traccionando. Hay algunos datos en el margen que no son tan optimistas, pero al menos no tiene este derrumbe que había tenido allá a principios del 2022, cuando se inicia este ciclo de suba de tasas, ¿no? Entonces, con eso, cualquier cosa me preguntan después, no hay ningún problema, o podemos profundizar el análisis si alguien tiene algún interés en particular en cuanto al sector inmobiliario en Estados Unidos. Fíjate, Ana, uno de los grandes placeres que me doy cuando miro Estados Unidos es que hay datos para todo, ¿no? De toda la apertura que uno quiera, uno la encuentra, no tiene que ahondar mucho para encontrar, no es una misión imposible. Acá se investiga y se concluye, se estudia, ¿no? Y después, a la otra pregunta, Ana, prometo que esto no estuvo guionado, pero me diste el pie necesario para esto, porque es gran parte del debate y es gran parte de nosotros humildemente cómo nos paramos en este debate entre los dos extremos. Obviamente somos esclavos de los datos, los miramos, lo analizamos y tratar de generar algunas hipótesis. Vamos de a poquito, ¿no? Fíjate, yo te dije que el consumo privado había desacelerado en el primer trimestre respecto al cuarto, y te hablé un poco del intratrimestre, ¿no? Que no es lo mismo que empiece, que el mal dato sea en enero que sea marzo para lo que viene, ¿no? Por el famoso arrastre estadístico. Fíjate cómo el consumo, esa desaceleración se concentró básicamente en enero. Cayó un 3,7% de nuevo, anualizado. Es como para que veamos siempre la misma unidad de medida. ¿Por qué cayó el consumo en enero? Y bueno, porque después de las fiestas, no sé, el consumidor americano se detuvo, frenó ahí su consumo de bienes, sobre todo durables, por eso tuvo esta caída del 15% anualizado, pero pasado ese efecto se recuperó, y vaya si se recuperó. Fíjate lo que creció en marzo el consumo de bienes, casi un 15%, en tanto que el consumo de servicios, es cierto, aflojó un poquito en marzo, pero la tendencia es mucho más suave en los servicios, por eso vos ves que el consumo te está creciendo al 6,3% anual, ¿no? Obviamente te da más bajo el trimestre porque tenés que promediar esta caída del 4%, ¿no? Entonces, en la primera cosa es, el consumo sigue siendo dinámico. Vos me preguntarías, bueno, se va a aflojar, ¿no? Hace 2 años que vengo escuchando que el consumo va a caer en algún momento. Y uno de los argumentos acá es que las familias no van a poder ahorrar más. Digamos, las familias están consumiendo básicamente porque tienen todavía saldos remanentes de la pandemia, entonces van rompiendo el chanchito. Bueno, nosotros ahí también humildemente planteamos, bueno, veamos cómo están los datos, ¿no? Es cierto que el ahorro de las familias cayó bastante. Esto es los flujos. Recuerden, Ana, que esto es lo que estamos viendo acá, es que las familias solamente se quedaron con el 3% de todos los ingresos disponibles que les quedó en el mes de marzo, ¿no? Esto es una caída respecto al 5,2% que habían, es como que bajaron su propensión a ahorro. Si me preguntás cuál es la propensión a ahorro del consumidor americano, y si uno tira el promedio es más o menos 7%. Es decir, como que ahora vemos un consumidor americano muy gastador. O sea, digamos, evidentemente está mucho más confiado. No sé si será la pandemia que no quiere esperar más, pero lo cierto es que plata que Perdón, o entra tienen se la el gastan. efecto argentino también de que cuando hay inflación todos salimos a gastar porque los pesos nos Eh, queman. es una muy buena hipótesis, Ana, también. Es decir, las expectativas son adaptativas, primero lo esperan. Si no tienen te diría una cosa más, Ana, con tasas de interés reales negativas, uno tiende a consumir, ¿no? Si no, trata de buscar tasas de interés reales positivas, o que esas tasas reales positivas superen tu expectativa de inflación, ¿no? Entonces, ahí está, es otra forma de verlo. Lo cierto es que el consumidor americano está bastante, mucho más gastador, eso le tracciona el consumo, pero por otro lado, ese ingreso no es que solamente se gasta de stocks, no, los flujos mensuales siguen viniendo bien. Siempre cuando se está quedando sin plata, le entra más plata el otro mes, y esto es básicamente por el componente que vamos a ver más adelante, que es la que llamamos, y esto lo hemos comentado, creo que en todos los house yo lo comento, porque es la resistencia de la economía americana, que tenemos una doble buena noticia, ¿no? Que el empleo sigue creciendo. Fíjate, sigue creciendo al 0, al 1, no veo por acá, pero creo que me daba 1,2%, no veo acá.
O sea, fíjate que la tasa de crecimiento interanual sigue creciendo casi un 2% y por el otro lado crecen los salarios reales. Entonces, el consumidor continuamente recibe, las familias reciben cada vez más poder de compra de sus salarios. Y a la pregunta que vos me hiciste, Ana, o esa hipótesis que plantea el mercado, es cierto que es cierto que se estarían agotando esos saltos, ¿no? Esos saldos que tuvieron acá. Mi cálculo, muy humilde también, es que todavía tienen espacio. Porque fíjate, esto lo tienen que ver, no solo esto es un análisis estático, lo tenemos que ver de manera dinámica. Fíjate que después de la pandemia, Ana, los ingresos de la familia no solamente saltaron por los cheques que le mandó, y acá lo pongo ya que estamos en términos políticos, Trump y Biden, ¿no? Acá ninguno consumió agua bendita fiscal, ¿no? Los dos fueron bastante expansivos en ese lado, pero fíjate también cómo la tendencia de los ingresos también empezó a subir, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, el gasto, acá tuviste este ahorro forzoso porque no tenían a dónde consumir. Es cierto que empezaron a gastar más de la tendencia que venían haciendo, pero el hecho de que tengan esta liñita Bordeaux que les siga subiendo por la mejora en el mercado laboral, les permite seguir manteniendo esa dinámica del consumo. Esa es nuestra hipótesis de por qué el consumo no frena. Obviamente, quizás en algún trimestre frene, esto no es que va a estar escrito en una roca y va a ser inamovible. Y la economía también tiene sus propios ciclos, pero no lo vemos como que ese sea el diagnóstico a, digamos, que va a ser, bueno, digamos, cae el consumo y después no se recupera más. Veremos. Nosotros creemos que todavía tiene espacio. Y otro componente, Ana, perdón, es, bueno, también el consumidor americano, fíjate, cuando nosotros hablamos que la bolsa sube y demás, es parte de sus ingresos, ¿no? Entonces, fíjate también que a medida que los ingresos en la bolsa, la inversión en sus activos financieros, que ahora le llamamos las rentas, y le siguen aportando, ¿no? Entonces, salvo que se caiga, se derrumben los mercados y con eso lo que llamamos el efecto riqueza, bueno, ahí sí esta línea Bordeaux se me va a venir abajo y ahí sí te quiero ver, ¿no? Cómo consumís. Ahí hago un paralelo aparte por lo que estamos viendo en algunas ONGs en Argentina y en el análisis de nuestros sistemas de pensiones, que más allá de que casi todos los sistemas de pensión en el mundo están medianamente quebrados o muy amenazados por una cuestión demográfica, es verdad que en Estados Unidos el empleo formal viene siempre con un plan de retiro que hace que los americanos o el empleado americano promedio tenga un colchón de inversión constante en el que su empleador machea el aporte a nivel privado y con la suba considerable de los mercados en los últimos años, eso les da una tranquilidad distinta. Esto es lo que estás diciendo, ¿no? Porque digo, el americano promedio ya es más propenso a invertir en el mercado de capitales de por sí, pero además tiene los planes de retiro que son de largo plazo que le dan un grado de tranquilidad para su jubilación, digamos. Sí, ahí Ana, lo que está detrás de todo ese mundo que me estás mostrando es, bueno, la ganancia tiene que ser en productividad, ¿no? A medida que los mercados, que las empresas sean más productivas, van a tener más ganancias, van a valer más. Entonces, en un contexto en el cual la población, la pirámide poblacional se va achicando, o sea, se va invirtiendo, la productividad les va a permitir poder abastecer a esos mayor cantidad de jubilados que haya. Por eso también tienen tanto cuidado a la hora de invertir en mercados emergentes, ¿no? Digamos, por eso tienen tantas cuestiones ahí detrás y quedan mal parados por un emergente, bueno, ¿quién les va a pagar a esos jubilados, no? ¿Te acordás en el 2001 con Argentina, los pobres jubilados italianos, cómo quedaron ahí que incluso lo defoltearon, no sé si les pagaron en algo, creo que fueron parte de los holdouts que quedaron en ese momento, pero no recuerdo, pero sí, Ana, es cierto, es decir, la bolsa, por eso nosotros tratamos de hacer el linkeo entre los mercados financieros y la macroeconomía, ¿no? Ujú. Van de la mano, ¿no? No es que son dos islas diferentes, tratamos de cerrar esa grieta. Pero no sé si respondí la pregunta, pero Sí, el punto, sí. era más un comentario respecto de que ellos tienen un método de ahorro que por lo menos en Latinoamérica se da mucho menos, que es esto de que los sistemas de pensión les dan una tranquilidad para que en el current income, en el ingreso corriente de todos los meses, ellos no tengan esa necesidad instrumental de ahorrar demasiado tampoco, porque Claro. igual tienen los planes, a eso me refería. Claro, Digo, bueno, sí, también usando el vos ves consumo. la historia del S&P que, digamos, siempre le dio bien, ves la historia de los activos financieros en el resto del mundo y decís, bueno,
no me puedo confiar, ¿no? Digámoslo en términos La más. clave del inversor de largo plazo. Es Claro, eso. entonces, y siempre le aportó bien, ¿no? Digamos, el S&P y los bonos americanos, más allá de la volatilidad, cuando uno mira la historia, bueno, siempre rindieron entre 5 y 6% en términos reales, y eso, bueno, le da un alivio, ¿no? Cosa que nosotros todavía no estamos acostumbrados a tener esa tranquilidad. Pero bueno, entonces, Ana, si te parece, continúo y, digamos, yo te hablé mucho del crecimiento. Vamos a la otra preocupación, ¿no? Que silo abajito no se termina de ir. Es una incomodidad, si querés, un cuchillo en la espalda que tiene la Fed, porque tuvimos un proceso tuvimos una rápida suba de precios, una rápida desinflación, pero no llegamos a ese objetivo del 2%, ¿no? Mientras la Fed siga diciendo que su objetivo de largo plazo, la inflación es el 2%, bueno, hasta que no llegue ahí nos preocupamos. ¿Y qué nos pasó en el margen? Además de no haber llegado al 2%, bueno, que se aceleró. Cuando te marqué todos los componentes del PBI que suben de precios, acá tenemos una mayor preocupación, que es los precios del consumo crecen por encima, que es el PCI Core, es el objetivo de la Fed. ¿Cuánto creció en el primer trimestre? Fíjate que venían muy cómodos en el cuarto trimestre, al 2%, decía, bueno, se ganó la batalla contra la inflación, bueno, dio 3,7%. Esto es en el trimestre. Nosotros no digan que no se lo venimos diciendo porque todos los meses le veníamos marcando cómo la inflación se iba acelerando. Cuando lo vemos después del consumo, es decir, he escuchado muchas veces la historia de que, que la desinflación americana iba al 2%, porque si sacábamos el componente de vivienda, es decir, le sacaban todos los servicios y la inflación le daba el 2%. Pero bueno, los servicios son el 60% del consumo, no lo podemos obviar. Y tampoco podíamos obviar que el mercado de viviendas, la inflación inercial, todo eso continúa. Y fíjate que no solo la inflación en viviendas no bajó, que era el gran, si querés, el mercado lo veía como una cuestión metodológica y de tiempo, ¿no? El mercado de vivienda del IPC no capta bien la caída de los alquileres, vas a ver que una vez que pasen 6 meses esto se limpia y la inflación cae como un piano. Bueno, no ocurrió, fíjate cómo se aceleró al 6,3% y eso te da que ¿por qué la inflación no baja? Porque los servicios siguen estando altos. Y acá eso también es una lección para recordar, que también a principios de año nosotros veníamos comentando eso, que también lo decía el fondo, ¿no? Que decía que los bancos centrales no se apuren a bajar la tasa de interés cuando baja la inflación, porque hay los procesos de desinflación al menos llevan entre 3 y 5 años. O sea, como que estaba alertando, no saquen los pies del plato en cuanto a la política monetaria, porque pueden venir rebrotes inflacionarios. Eso lo marcamos en el House View de enero. La Fed, obviamente, no le vamos a dar lecciones a la Fed, pero viene con esa impronta de no adelantarse a tratar de ser cautos a la hora de bajar las tasas de interés, juega un poco con las expectativas, pero esto le da, si querés, Ana, la fortaleza de decir esto es el higher for longer, ¿no? Todavía hay tela para cortar en materia inflacionaria, y acá un poco lo que te decía, ya salgo un poco de los datos trimestrales y me voy metiendo más en el margen. Lamentablemente el calendario de este House View no tenemos la inflación de abril, sale la semana que viene, así que bueno, me baso en lo que está estimando el mercado, ¿no? El mercado está estimando que este rebrote inflacionario, lo pongo entre comillas, no podemos hablar nosotros de rebrotes, pero esta inflación un poquito más alta, esta escalerita que estaban teniendo los precios desde noviembre del año pasado, en abril el mercado espera un alza del 0,4%, o sea que mantendríamos este dinamismo de la inflación, es decir, no hubo acá una corrección. Obviamente si el miércoles que viene la inflación sale en 0,3, 0,2, van a estar todos aliviados. Obviamente si da 0,45 van a estar más preocupados. Esto tomémoslo con cuidado si quieren más para el trade, pero estratégicamente si uno tiene que proponer carteras más de mediano plazo, es decir, bueno, la inversión, la inflación va a estar un tiempo más largo por encima del 2%, fíjate lo que le va a costar perforar el 3%, porque van a empezar a comparar contra meses buenos del año que viene. Entonces, cuidado ahí que esta tendencia del 3,5 se va a mantener por más tiempo ahí. Simplemente en el anterior siempre vemos contra el IPC, contra el PCI, algunas cuestiones más técnicas que es, bueno, ya lo explicamos, no los quiero aburrir con eso, pero como que la Fed ahí tiene ese changüí porque el PCI viene un poquito por debajo del IPC, está un poquito más cerca, pero tampoco para hacerse los rulos, ¿no? La inflación, no creo, no van a diverger mucho. Así que por ese lado mantenemos nuestra posición que la inflación al 2% y que la Fed
descorche y empiece a bajar la tasa de interés rápido como esperaba el mercado, eso no se va a dar al menos hasta septiembre. Y acá vemos, si querés, Ana, lo que fue revalidando en las últimas 2 semanas. Vamos a ver las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro, cómo aflojaron, se habían llevado un viajecito al 4,70, después bajó. Este dato le vino como anillo al dedo al mercado, esto salió el viernes, porque revalida un poco la primera filmina que les presenté, que es que la economía se venía desacelerando, ¿no? Fíjate que de ese 1,6, decir, bueno, si en el primer trimestre el empleo creció con todo y la economía creció al 1,6% nada más, si ahora estoy en abril, crecieron solamente 175.000 nuevos puestos, uno debería pensar que la actividad empiece a aflojar. Entonces, por eso volvieron los más, si querés, el soft landing o ese escenario, el mercado se empieza a ilusionar, vamos más, incluso hasta si esto da cero, mejor para el mercado, porque cree que la economía va a bajar más y también tuvo que los salarios bajaron. Ahora, vamos a ver perdona que sea tan, a veces nos profundizamos demasiado y no sé si vale la pena, pero cuando tratamos de ver ese por qué aflojó el empleo y esta suba de tasa de desempleo, fíjate, el 3,4 al 3,9, nosotros decimos, bueno, cuidado, este 315 que fue en marzo fue más un outlier, no, tenemos que bajar un poquito la espuma, promediar los datos y que se hayan creado 175.000 puestos de trabajo, 180.000, no está mal. El problema que tienen las tasas con los mercados laborales de Estados Unidos es que tenemos un empleo agrícola que sigue muy flojo, tenemos gente que tiene que ir y reincorporándose al mercado laboral y por eso como que la creación de empleos no agrícolas no alcanza a abastecer esas dos demandas, ¿no? Tengo gente, si querés, gente del campo que viene y gente urbana que quiere ir a trabajar y eso no les alcanza. Cuando vemos por qué en abril, en un año, aumentó la tasa de desocupación 5 puntos básicos, fíjate, 0,5 puntos porcentuales, perdón. Ahí está la caída del empleo agrícola, ¿no? Tenemos casi 3 millones de nuevos puestos de trabajo, así no tenemos un problema de empleo en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí un poco que los corro a la hora que se envalentonan con la economía, se viene a pique, no, ahí cuidado, sí tenemos una buena noticia que los salarios le empezaron a quitar presión a la inflación, veremos, también es debatible, si los salarios adelantan inflación o se van adaptando a la inflación. Pero acá lo cierto es que en los últimos 3 meses crecieron por debajo, obviamente es un buen dato como que le saca un poquito de presión a la inflación futura, ¿no? Porque, digamos, diferente hubiese sido que de 0,5, entonces dice, bueno, eso le va arrastrando, las expectativas de inflación se corregirían, esto fue un buen dato, por eso en las últimas al menos el viernes y el lunes los mercados anduvieron tan bien, tuvieron una importante recuperación después de un mal abril, ¿no? Entonces, y acá vemos, Ana, entonces con el colorín colorado, entonces vos me preguntabas, ¿estamos en estanflación o estamos en soft landing? Y yo te digo, ¿y si estamos todavía en no landing? ¿No? Porque cuando uno hace todo esto, nosotros acá, como siempre, nuestros amigos de Atlanta, que para mí es lo mejor que pasó en estos El últimos 2 oráculo. años, no claro, esto es lo que nos marca que con toda ponemos todos esos datos en la licuadora y lo ponemos en un modelo y nos arroja una estimación. Es cierto que en el primer trimestre nos dejó un poco a pata porque nos dio por encima de lo que había dado, ya explicamos dónde estuvo el pife ahí, pero cuando vemos todo esto, incluso habiendo entrado los datos aparte es de la Fed de Atlanta, supuestamente no es que lo hacemos nosotros, lo hacen organismos oficiales, supuestamente con eso van y toman decisiones, por algo lo ponen, ¿no? Y fíjate cómo las estimaciones, a pesar de estos datos un poquito más flojos de actividad que te mostré, le está dando un 4,2%, es decir, revalida un poco la hipótesis que te planteaba al principio, que fue un accidente de las exportaciones netas y del gasto público. Porque veíamos que los motores del crecimiento seguirían traccionando. Fíjate que el consumo le está dando casi 4. Esa recuperación que te mostré en marzo, bueno, se debería repetir en abril y mayo y lo que sigue, por eso le está dando un 4,2. El mercado tampoco se asustó mucho porque el mercado, si uno mira las encuestas de Bloomberg, le está dando un crecimiento del 1,7, es decir, igual que en el primer trimestre, es decir, no ven que la economía se venga a pique, ¿no? Y el Blue Chip Consensus, que es todas las consultoras de allá de Estados Unidos, le está dando un 2%. O sea, nadie en el mercado hoy no tiene la idea de que la economía americana vaya a un hard landing.
Cuanto mucho es un soft landing, pero muy lento. Acá yo pongo un poco para pinchar un poco el debate a ver si hay no landing, ¿no? Entonces, con todo esto de fondo, decir qué pasa con el resto del mundo. Recién hoy me lo preguntabas un poco al principio. Bueno, cuando uno mira todo, bueno, lo que habíamos plantado a principio de año, que la economía este va a ser un año en el cual la economía global iba a crecer menos, había datos que marcaban que la economía, perdón, que la economía si bien iba a crecer, estaba por debajo del promedio histórico. Acá vamos un poquito más finito, vamos a decir, ¿qué pasó en el primer trimestre y respecto a lo que se esperaba? A ver, ¿por qué? Porque quiero saber qué va a pasar en los próximos 9 meses y a qué deberíamos estar atentos, ¿no? Para ver qué cambia en nuestro escenario. Y fíjate cómo con Estados Unidos el crecimiento. Estados Unidos espera, en el primer trimestre fue un crecimiento del 1,6, el mercado espera que termine el año en 2,7. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, que en los segundo, tercer y cuarto trimestre la economía debería acelerar su crecimiento para llegar a ese 2,7. Si sale por debajo, bueno, tenemos que empezar a reestimar el G de las acciones, ¿no? El crecimiento va a ser menor y eso puede tener un golpe. Lo mismo pasa en Europa, están un poquito más, el primer trimestre fue mejor a lo esperado, fíjate, creció el 1,2, cuando el promedio del año se espera que crezca un 0,8, o sea que Europa trajo mejores noticias en el margen. Con Japón nos pasa algo similar, Japón creció por debajo de lo que debería crecer en el año, o sea, deberíamos ver una aceleración en el crecimiento de Japón. China tenemos lo contrario, fíjate que China en el primer trimestre creció al 6,6% y el objetivo es que crezca al 4,6%, entonces tenemos que estar preparados para que los datos de China empiecen a ser más bajos. Si no son más bajos, obviamente vamos a tener que reestimar el crecimiento de China. Y para no hacerlo tan largo, lo contrario pasa con la inflación. Fíjate que la inflación, al igual que en Estados Unidos, como en Europa, todavía está muy por encima en términos anualizados de lo que debería dar la proyección, no el objetivo, la proyección. ¿No? Entonces, ¿esto qué nos marca, Ana, un poco en nuestra lectura? Y bueno, que los bancos centrales a la hora de empezar a recortar tasas, y esperemos un poco, no nos envalentonemos que se va a venir una política de ajuste, de baja de tasa de interés inminente, todavía hay mucha tela para cortar. Ese es un poco el punto. Y acá ya vamos un poquito a la Fed. Voy un poquito más rápido, Ana. Todos sabemos que la Fed hace 6 reuniones consecutivas que deja la tasa en 5,5. Tiró ahí alguna luz de esperanza en cuanto a recordar de que la política monetaria restrictiva viene por dos lados. Por un lado es la política de tasas y por el otro lado el achicamiento del balance, es decir, todo ese achica el balance, es decir, con las operaciones de bonos, retira del mercado 60.000 millones de dólares. Bueno, dijo que le iba a bajar ese ritmo mensual, lo iba a bajar a 25. Esto es un alivio un poquito para no tener tanta presión vendedora de los bonos. Por eso también se unió en las últimas 2 semanas, esto que te digo, un escenario más de soft landing con una higher for longer no tan restrictivo. Y acá este gráfico me encanta, que ayer lo armamos. Fíjate cómo el mercado, digamos, me puedo equivocar tranquilo que todos se equivocan, ¿no? Porque fíjate cómo se readaptan las expectativas ante el dato. ¿Cómo leemos esto? A principio, hasta marzo, fíjate que el mercado, nadie le daba chance a que la tasa se mantenga en los niveles actuales, ¿no? Daban prácticamente 0% de probabilidad. A partir de que los datos de inflación venían un poquito más altos, que la economía no aflojaba, empezó a subir, y fíjate que hasta mediados del mes pasado empezó a ser que era más probable que incluso que en septiembre no la corte, que no la bajen ni siquiera en septiembre. Fíjate acá cómo esto, si lo medimos por cantidad de recortes que espera el mercado de tasas, fíjate que habíamos empezado el año con mucha euforia, que le iban a recortar 6 veces, tiraron a decir que iba a terminar por debajo del 3%. Bueno, eso obviamente lo fueron corrigiendo, no lo dicen en los reportes, pero esto pasa cuando uno lo mira. Hasta mayo llegamos al mínimo, fíjate que algunos sostienen que no la va a bajar en todo el año. E incluso otra cosa, Ana, que también lo hemos planteado, es decir, ¿estamos seguros que no la va a subir? Bueno, ahora parece que eso pierde chance, porque incluso las crónicas marcaban como que alivió al mercado que Powell diga que no la va a subir en junio. Bueno, menos mal, ¿no? que lo aclaró. Pero bueno, siempre mirando el vaso medio lleno, un poco marcaban ese Powell un poquito más bueno. Y sin embargo, ahí con los últimos datos que te marqué de empleo y este cierto afloje que está habiendo con el nivel de actividad, bueno, el mercado ahora empieza a envalentonarse un poquito más, a que va a estar un poquito más generoso a la hora, y la podría hacer en
en septiembre. ¿No ves cómo cayó la probabilidad que la tuve en 5,50, que me bajó al 34%? Esto quiere decir que la probabilidad de baja ganaron participación, ¿no? Y esto por eso es que ahora el mercado está esperando dos bajas. Estas dos bajas podría ser septiembre, noviembre o noviembre, diciembre. Veremos. Por lo que vemos ahí, sería a partir de septiembre. Mm. Antes de que ¿Sigo? Bueno, continúes, sí. bueno, seguimos con la Fed, pero hay una pregunta que no es exactamente la misma, pero me parece que la tenemos que meter, y es que esto es un año electoral. Yo vengo insistiendo con eso en los últimos House View, incluso lo charlamos con Ahmed. Y es como el gasto público, que debería haber interrumpido antes, pero cómo el gasto público incide, o cómo un año electoral incide en el gasto público, y cómo lo vemos. Te lo meto en la Fed por el balance y digamos, Perfecto. en No, no, general. me viene, no está ensayado esto, ¿no? Pero No. viene justo. No, Pero de hecho no tuve mira, tiempo de revisar la presentación antes, así que a ver, no sé qué se estamos. viene. No, no, es simplemente acá, no hubo, desde la última reunión no tuvimos, los datos fiscales salen la semana que viene de abril. A ver, el problema de que está teniendo Estados Unidos fiscalmente es que el déficit fiscal está bajando menos rápido de lo que debería ser. Es decir, entonces vos, a medida que tenés déficit que baja más lento, obviamente lo que haces es que la deuda te aumente más. En lo que va del año tenemos pros, tenemos algunas noticias buenas y algunas noticias no tan buenas. En cuanto a las noticias buenas para la parte fiscal, es obviamente que la economía crezca y que tengas un poco más de inflación, te ayuda, ¿no? Porque te mejoran los ingresos, el PBI nominalmente crece más. Y por otro lado, el gasto primario, no sé si lo tengo acá, lo había puesto, fíjate lo que fue el primer trimestre, ¿no? Hay cierto ajuste del gasto en Estados Unidos, fíjate, en el primer trimestre cayó al 8%, con los ingresos mejorando al 5,7%. ¿Es suficiente? No, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Y porque básicamente tenés un muertito ahí que se llama pago de intereses, ¿no? Estás en un contexto que aumentaste la deuda y aumentaste la tasa de inflación, quiere decir que tenés que destinar cada vez más recursos a pagar esos intereses. Y por eso el gasto global te cayó menos, ¿no? Entonces, tenés una mejora en el margen, pero no te alcanza. Entonces, lo que está leyendo el mercado, veremos qué pasa ahora en los próximos 9 meses. Como les dije, Ana, ni siquiera en los próximos 9 meses, sino en los próximos años, porque ni Biden ni Trump, como les dije antes, bebieron agua bendita, ¿no? Fueron muy expansivos fiscalmente, pueden justificarlo como quieran, algunos por el lado de los ingresos, otros por el lado de los gastos, pero no es que nadie tuvo una disciplina fiscal de esas ideas de mantener el equilibrio fiscal, porque básicamente no tienen los problemas nuestros porque tienen ese financiamiento, ¿no? Sí. Entonces, Ahí va a igual ser un riesgo para haría... los bonos, va a ahí- ser un riesgo para los bonos por esta, perdona, por No, no, esta no. situación en la cual tenemos intereses de deuda que hacen que el déficit siga creciendo, porque si no bajan las tasas de interés y cada vez tengo un poquito más de deuda, obviamente esto crece, y entonces hay un riesgo. Y como esto en Estados Unidos, la deuda se tiene que negociar, aumentar el techo de la deuda para poder emitir, bueno, ahí entra el escenario político y cómo evalúa el mercado el riesgo de que no se lleve a un acuerdo, ¿no? Por ahora, cada vez que chilló el mercado, chillaron la política, hubo fumata blanca al final del día. Bueno, veremos si esta vez es diferente. Creo que el mercado tiene que estar, es un riesgo a poner. Obviamente no es el riesgo emergente, no es el riesgo nuestro, pero es una situación en la cual el mercado puede ser un motor de la volatilidad y la incertidumbre en el mercado. Uno no se imagina que Estados Unidos entre en default, ¿no? Entonces, pero sí que esta situación, y bueno, es incómoda, no es algo fácil de llevar, sobre todo cuando uno ve la tendencia, ¿no? Obviamente, hacer un escenario de ajuste a nadie le gusta, ni acá ni en Estados Unidos, así que, bueno, pero es algo que Estados Unidos va a tener que encarar. Siempre tuvieron la ventaja cuando Estados Unidos mejoró la situación de la deuda, fue allá en la segunda mitad del siglo pasado, que en el cual la economía volaba, no las tasas que estamos ahora, sino que volaba en serio, ¿no? Veníamos después de la posguerra, y eso le permitió ir licuando deuda, ¿no? Ahora está todo mucho más ajustadito y bueno, el mercado va a tener que ver a quién le presta, si al sector privado o al sector público, y eso puede ser un riesgo, si querés, Ana, para la mirada más de largo plazo de Estados Unidos, ¿no? Un sector público, como le llamamos nosotros, con más crowding out, ¿no? Del ahorro, digamos, que se le preste más al gobierno que a los privados, obviamente
el privado se supone que es más productivo que el sector público y no es ideología, sino es más o menos lo que suele pasar en todo el mundo, ¿no? El sector privado aporta más al crecimiento de lo que lo puede hacer un sector público, salvo en las economías obviamente planificadas, ¿no? Pero por lo general uno podría tener esa visión. ¿Ok? Sí, perfecto, adelante. Bueno, entonces acá las tasas, no sé cómo estamos de tiempo, vamos al mercado, siempre me quedo, para lo que más le interesa a ustedes, como me quedo sin, sin nafta, pero acá es un poco perdón, vamos a mejorar con esta distribución del tiempo. No, a mí Pero me bueno, parece digamos, me parece que es un buen análisis y explica también por qué pensamos como pensamos las veces que emitimos una opinión. ok, bueno, Re entonces me quedo tranquilo. tranquilo. Entonces, si vos lo Sí. decís, Ana, sigo. Entonces, acá un poco, nosotros venimos, nuestra lectura así de que vamos aprendiendo es, analizamos la macro porque queremos ver cómo es la política de tasas de la Fed en base a ese escenario y cómo reacciona el mercado con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Nosotros en nuestro driver que acá planteamos son la tasa a 10 años, fíjate cómo le marca el pulso al mercado. Cuando la tasa a 10 años está tranquila porque la economía va en el soft landing, porque baja la inflación, los mercados están tranquilos, suben, fíjate, el S&P subió un 10% en el primer trimestre, los bonos no tienen mucha reacción porque más allá de la tendencia, yo no lo dije, pero nosotros seguimos con el escenario que las tasas de los bonos del tesoro tienen que seguir subiendo, ¿no? Seguimos creyendo que tanto por la parte monetaria como por la parte fiscal, nosotros tenemos que corregir esta anomalía que es que la curva está invertida. Y nosotros creemos que la curva está invertida porque las tasas largas le están haciendo precio, ¿no? Creemos que no vemos esto que se venga para abajo muy rápido, por lo tanto seguimos con nuestra visión de que no es momento de alargar duration. Atención ahí porque ahí también somos un poco contrarian a varios colegas y creemos que todavía hay espacios para que tengan que seguir subiendo. Pero bueno, son procesos, son más cíclicos obviamente, tenemos sube y baja en ese sentido, porque cada vez que sale un dato malo, el mercado reacciona positivamente para con los bonos, ¿no? Pero fíjate cómo le marca el pulso cuando tuvimos este viajecito que se llevó la tasa a 10 años por esos datos de inflación que te marqué al principio y una economía que parecía que no desaceleraba. Subió la tasa, se fue a 4,70, cayeron las acciones, cayeron los bonos y desde estas últimas 2 semanas que parecen aflojar un poquito, la tasa bajó la de 10 años bajó por debajo del 4,50, creo que estaba en 4,48 ahora. El mercado aprovecha, entre otras cosas, ahora vamos a ver también, el mercado aprovecha para repuntar, fíjate cómo esa B corta, ellos sí que salen en B, fíjate cómo ahí el S&P recuperó gran parte de esa pérdida que había tenido en abril y sigue siendo, la verdad, el S&P sigue siendo, no quiero decir invencible, pero sigue siendo, la verdad, un tractorcito a la hora de generar rendimientos. Y cuando lo vemos acá, bueno, esto lo vemos un poquito más rápido, Ana, pero cómo los bonos siguen tirados, esto es en cuanto al precio, ¿no? Obviamente, cuando suben las tasas de interés y sobre todo en las más largas, obviamente todos aquellos índices que son de más larga duración son los que más golpeados, por eso fíjate el índice de investment grade corporativos o también los bonos más largos son los más castigados cuando los cortos, esas tasas cortas que siguen allá arriba y no se mueven, les permiten tener incluso algunas ganancias, ¿no? Voy a ir rápido con esto, que creo que lo que me interesa acá es el S&P, que la historia de siempre, ¿no? Seguimos continuamente con la historia que como que le bajan el precio a la mejora que tuvo el S&P porque está concentrada en pocas empresas las ganancias. Bueno, digamos, está bien, te lo compro, pero están dentro, tenemos que convivir con eso. Y son Mm. empresas que vienen muy bien Sí, los pero balances vienen extraordinariamente bien y la proyección la también proyección viene sigue bien. siendo bien, fíjate que todos hacen el mismo dibujo, obviamente estos son como mucho más, como cuando suben mucho más rápido y cuando bajan caen un poquito menos, ¿no? Esto es lo que nos muestran ahí los gráficos, pero fíjate, acá sí lo vemos entre el S&P y el equal, que sería, bueno, acá los igualamos a todos, pero fíjate que todos los sectores están teniendo un buen rendimiento. Acá tenemos sectores value, sectores growth, obviamente consumo discrecional y real estate, obviamente no son, digamos, en lo general, no siguen a la regla general, pero dentro de esos hay
empresas buenas. Acá lo que queremos decir, Ana, también, que tengan cuidado con qué índices invierten a la hora de posicionarse en renta variable. Todos tienen un poquito de todo. La buena noticia que tenemos para darle en cuanto a los fundamentos, tanto macro como micro, y acá ya me voy poniendo los balances calentitos que vamos encontrando del primer trimestre, que los balances siguen viniendo bien. Es decir, fíjate que el mercado esperaba ganancias para este trimestre del 3,5%, con el 80% adentro ya van al 5%, así que es probable que terminen por encima de lo esperado las ganancias. Es cierto que las empresas entre las 7 magníficas explican gran parte de esto, pero también es cierto que el resto de las empresas que venían de capa caída están siendo cada vez menos negativas y van a terminar el año positivo, ¿no? Para que ahí lo pongo al final. Fíjate que el resto de las empresas que este año van a crecer al 8% las ganancias esperadas contra una caída del 2% el año pasado, ¿no? Cuando vemos la dinámica es diferente, ¿no? Es decir, crecen, vienen de abajo para arriba. Y las 7 magníficas vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Porque este año, si bien es muy efervescente esas ganancias, un 25% más van a ganar este año, bueno, el año pasado habían ganado un 37% más. Entonces, fíjate cómo la derivada segunda es distinta, ¿no? Se empieza a normalizar la dispersión. Ahí me parece una reflexión y una pregunta, y ya estamos medio apretados, así que perdón por la Ya interrupción. termino, sí. Pero el S&P tiene la maravilla de que si incluso uno piensa que la suba está demasiado concentrada en siete u ocho magníficas, en 7 magníficas, tiene en su composición los otros sectores defensivos, tal que si esto llega a desinflarse y hay un hedge natural entre sectores, vos podés nutrirte también de ese hedge. Digo, lo bueno del índice es eso. Por eso digo, Exactamente. cuando... Es la Bien. distribución. Tenés growth y value, obviamente que no agarraste todo, fíjate acá, Ana, no agarraste todo lo que subió la FAN, ¿no? Fíjate la FAN, el año pasado Total. volaron, un Sí, pero la 86%. volatilidad es Pero infinitamente mayor bueno, también. tuviste una ganancia en total del 24% el año pasado, no es despreciable, ¿no? Entonces es un tractorcito y no la saquen de la cartera. ¿Qué problemas se hacen? Porque son muchas, se importan. Bueno, acá simplemente cierro con esto, Ana. Y vuelvo, Cuando, vuelvo a la pregunta que te iba a hacer, perdóname. Me preguntan por el sector de defensa. El otro día Ahmed me contó y habló de que más allá de las acciones defensivas en una cartera, él veía riesgos geopolíticos tal que el gasto en defensa subiera. ¿Coincidís con esto? sí, a ver, obviamente no le voy a decir a Ahmed que, digamos, me pongo de pie, ¿no? Pero, a ver, el riesgo geopolítico está continuo y vamos a convivir con esto por mucho tiempo. Es decir, el riesgo geopolítico favorece al oro, favorece al petróleo, que va y viene de acuerdo a cómo van las negociaciones en Medio Oriente, y también a la defensa. A ver, sí, para el que quiere tener acciones del sector defensivo de Estados Unidos, siempre es, digamos, en este contexto, después si quieren buscamos cuál, ¿no? Pero también es cierto que tampoco está tan fácil. Fíjate lo que le cuesta a Biden apoyar el proyecto, mandarle armas a Total. Ucrania o mandarle armas con Netanyahu. Ahí tampoco está tan claro qué quiere hacer, tampoco está tan claro cuál va a ser la política en caso que gane Trump con ese sector, ¿no? Porque Trump tiene una visión más que se arreglen entre ellos, yo no tengo por qué participar, y también puedes tener una retirada de Estados Unidos, una menor participación de Estados Unidos militar en ese sentido, ¿no? Entonces, tampoco te digo, soy sincero, no tengo tan claro que sea No tan estás un tan fuerte. win-win Me parece ese bien. sector, porque, digamos, hay que ir viéndolo. A ver, hay un montón de En sectores todo también donde vas a caso, sacar. En todo caso, un buen play ahí es el mismo que vos sugerís y que sugiere Ahmed, que es bueno, commodities. En ¿Qué los commodities, productos? fíjate, Ana, porque acá tenés no los quiero abusar del tiempo de ustedes, pero nosotros habíamos empezado el año con una visión más dovish de los Ujú. commodities, y eso básicamente se concentraba en que tenías un shock, ibas a tener una demanda un poquito más lenta, porque China venía más lenta, y un contexto en el cual la oferta iba a ser mayor. Fíjate que esto se está cumpliendo con el agro, fíjate que los commodities agrícolas, por suerte acá la soja mejoró un poquito en los últimos días, pero fíjate que están bastante abajo que el resto de los commodities, metales y energéticos.
ahí tenés más problemas de ofertas y geopolíticos. El petróleo, bueno, no hay que ni explicarlo, pero fíjate, tampoco es que se fue a 150, como decían varios, está ahí en 80. Y también tenés la ventaja del cobre, que ahí más una cuestión de que China está creciendo un poquito más, y también tenés problemas de oferta. Es como que es más del lado del supply side la suba en estos commodities, no tanto de fundamentos de crecimiento de la demanda, ¿no? En ese sentido, así que me esperaría también que hagan cierta corrección. Los commodities en ese sentido, yo preferiría estar en el S&P, que tenés parte de esta suba de commodities en los sectores que lo componen, ¿no? Si tengo que ahí debatir un poquito, pero y no comerme la volatilidad que tienen los commodities, y aparte que los ETF de commodities tampoco son mucho más difíciles de seguir, o es algo que uno tiene que mantener en el largo plazo. A ver, ¿cuándo te bajas de los commodities? ¿No? Si el petróleo mañana sube a 120, ¿crees que va a 200? Va a estar todos los informes diciendo que va a 250, como pasa siempre. Entonces, eso es un poco lo que queríamos marcar acá, un poco dentro, con esto cierro, Ana, y ahora sí, el tema de los balances de las empresas. Fíjate que dentro de las 7 magníficas, bueno, se empiezan a ver, se empieza a achicar un poquito este club. No es lo mismo lo que pasó con Apple y Tesla, en el cual tuvieron balances un poquito más amarretes, incluso el de Tesla con caída del 40%, que el resto, ¿no? Fíjate lo que fue Meta, Nvidia, Microsoft, Amazon, todos con muy buenos balances, en el cual uno, el que se quiere posicionar en estos sectores, bueno, que mire un poquito más los balances, sobre todo para una posición más de mediano plazo, ¿no? Y con esto sí, Ana, tengo más cosas, pero bueno, se me fue el tiempo. Buenos Hoy datos de estuve, China tuvimos, pero bueno, no. Hoy estuve muy interrumpidora. No, no, Hay una pregunta final y si podés poner de nuevo las 7 magníficas ahí sobre tema de inteligencia artificial. Una manera indirecta es invertir en Microsoft, en Alphabet, que es Google, en Nvidia, etcétera, porque estas son las incumbentes que tienen el cash para invertir y son las que hicieron el drive inicial. Les debo a aquellos que me preguntaron un par de ETFs sobre inteligencia artificial. No lo hacemos a nivel público, pero a a todos los que les interesa, pregunten a sus asesores, que a través de ellos nosotros les hacemos llegar algunas recomendaciones e ideas. No sé, Martín, si quieres cerrar y también, Ana, acostumbrarse que la inteligencia artificial va a hacer un derrame a a todos ir los sectores, permeando. ¿no? Hasta nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial, Total. así que creo que va a ser ese desafío de ganar productividad que tenía la economía global para los próximos, para el futuro, está llegando más temprano de lo esperado. En eso pensaba cuando contabas que los balances del resto de las compañías y el resto de los sectores vienen mejorando. Digo, capaz que es el influjo de la productividad de esta nueva tecnología aplicada a todos estas gestiones y estos balances. Ojalá sea el caso. En Ojalá fin, sería el no, caso de que la tecnología genera trabajo y no que destruye. exactamente. No nos queda mucho tiempo, Martín, como siempre, dejaste todo en la cancha, gracias. Bueno, después le mandamos la presentación para más detalles, y bueno, siempre abiertos a cualquier consulta, cualquier tema en especial que quieran atacar, bienvenidos. Los vemos el mes que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.